días. Buenos días a todos. Me alegra mucho verlos, aún a pesar del clima. Creo que llegan a la casa de Dios a cantar, a reunirnos para estudiar su palabra. Y me alegra muchísimo verlos. Guillermo, Emilia, bienvenidos nuevamente. Qué gusto verlos. Betty, también, qué rico verte nuevamente por acá. Bueno, entonces, hoy vamos a tener una reflexión con respecto a un tema que yo creo, gracias a Diosito, invitamos a los niños a que nos acompañen arriba en nuestra escuela dominical. Muchas gracias, Elisa. Entonces hoy vamos a tocar un tema que yo creo que no es desconocido para ninguno, pero de pronto lo dejamos a un lado muchas veces en nuestra vida. De pronto nos enfocamos en otras cosas que no son prioridad, que no deben ser la prioridad de nuestra vida. Y entonces voy a hacer una pregunta abierta y quisiera preguntarles, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra prioridad en la vida? Ok, nuestra comunión con Él. Dios debe ser nuestra prioridad. Y eso pues implican varias cosas. Entonces muchas veces nos dejamos confundir pensando que en nuestra relación con Dios y como cristianos debemos estar siempre no sé, con una sonrisa, como hacen por ejemplo los vendedores, si hay aquí comerciantes, pues no es nada personal, solamente que muchas veces las personas venden es con la actitud, ¿no? Y es difícil, ¿sí?, no vender algo si su actitud no es la apropiada, si usted no está sonriendo, si no está bien maquillado, ¿sí? A veces eso lo haría muy difícil. Si está triste, y pareciera que muchas veces como creyentes asumiéramos una actitud similar, una actitud externa, no interna. Entonces sonreímos, nos maquillamos, decimos amén, bendecimos, pero nuestro corazón está arrugado y está entristecido. Entonces, hoy vamos a leer un pasaje y quiero que entre todos descubramos, entre todos miremos qué es a lo que nos llama el Señor para poder sobrellevar esas situaciones que nos entristecen indiscutiblemente o que nos prueban de alguna manera y que no debemos maquillar, sino que el Señor nos muestra qué es lo que debemos hacer con ello. Entonces, acompáñenme en oración. Y ya les indico qué pasaje vamos a estudiar hoy. A ti, Padre, sea todo el honor y toda la gloria por siempre, porque estás sentado en el trono, Señor, de tu gloria, y nos has redimido por la sangre de tu Hijo. Y nos has hecho parte de tu familia, Señor. Nos has hecho parte de tu gloria. Nos has hecho templo tuyo, Señor. Te doy muchas gracias, te damos gracias, Señor, porque tenemos en quién descansar, tenemos a quién llevar nuestras cargas, tenemos razón para vivir. Bendito y alabado seas tú por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los invito a que miremos el pasaje en Juan 15. Juan 15, versículos 1 al 8. Bienvenido, Alfredo. Ustedes recuerdan ese pasaje, supongo. Ustedes han escuchado la parábola de la vid. Ok, todos lo tienen presente. Bueno,
Y en este pasaje, ¿cuál consideran ustedes que es el mensaje principal, el mensaje más importante que nos está dando Jesús? Voy a leerlo, si ya todos lo tienen. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ya todos relacionados nuevamente con el pasaje, quisiera escuchar algunas voces, algunas ideas sobre cuál es el mensaje central, principal de esta porción. Ok. Por acá dijeron el fruto, también dijeron el depender de Dios. ¿Qué más piensan por este lado? Ok. Ahí no nos habla tanto de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, pero nos está haciendo ver, y vamos a ver eso, es la necesidad que tenemos de Él. Como decía, necesitamos permanecer en Él para llevar fruto. Pero muchas veces nos enfocamos en llevar fruto. Y entonces dejamos nuestra relación con Él, de pronto que se enfríe. Y estamos pensando en llevar fruto. Pero si no estamos aferrados a la vida, nos secamos. Y después, ¿qué fruto vamos a llevar? Ahora, y es aquí donde también quiero que empecemos a ver la maravilla del mensaje que usa Jesús, el ejemplo que usa Jesús. Porque muchas veces de pronto estamos distanciados respecto a quién es la vida. De pronto nos dejamos confundir y pensamos que hay otras vidas en este mundo que pueden darnos lo que necesitamos. Puede ser el tema de trabajo, puede ser el tema de ideologías o pensamientos, ¿sí? Y las consideramos como esa vid, como ese tronco que va a suplir nuestra necesidad. Podemos también pensar en la familia, ¿sí? Si la familia no está, nos secamos. Esa es la idea que nosotros podemos tener. Pero no es así. Quiero que miremos este pasaje en el versículo 1. Dice: yo soy la vid. No está diciendo yo soy una vid. Yo soy la vid. Y eso es enfático. Yo soy la vid. Es que usted no va a encontrar otra. Usted no va a tener alimento en otro lugar. Usted no va a poder producir fruto en otra vid, porque es que no hay otra. Él es la vid.
inicia su mensaje diciendo, yo soy la vid. No es un arbusto, no es un chamizo, es la vid. Ahora, hay algo más que dice ahí. Yo soy la vid verdadera. Y habrá muchos engañadores. Y habrá muchos que predicarán en el nombre de Él. Pero recordemos que el Señor ya nos había prevenido de ellos. Porque serán engañadores. Y no necesariamente tienen que estar vestidos de corbata y al frente de la congregación enseñando. Cualquier cosa que nos distraiga de esa necesidad, de esa vid verdadera, resulta siendo un engaño. Yo soy la vid verdadera, no hay espacio para más. Y es importante que constantemente lo estemos recordando, porque fácilmente los afanes de esta vida, los intereses personales o los intereses que nos crea la sociedad, nos distancian de eso. Y tenemos que estar alerta. Pueden ser los amigos, pueden ser, no sé, los compañeros en el trabajo, cualquier cosa. Y el Señor no quiere que pongamos los ojos en otro, sino en la vid verdadera. Ahora, en ese primer versículo, también nos habla de, y mi Padre es el labrador. No solamente nos comparte el hecho de que Él es la vid verdadera, a la que nos podemos aferrar, sino que el Padre, Dios Todopoderoso, es el labrador. No es el vigilante, ¿sí? No es la persona que cuida la finca, no. Él es el labrador, el que plantó la vid, el que ama la vid. ¿Cómo cuidará de ella? Él es el que sacrificó a su propio hijo por esos pámpanos. Entonces no solamente debemos aferrarnos a esa vid, sino tener presente que quien cuida esa vid es el Padre. Miremos, por ejemplo, qué tipo de Padre es Él. Romanos 5, 8 y 10. ¿Qué tipo de labrador es el Padre? Dice Romanos 5, versículo 8 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más adelante, el versículo 10, nos nombra, nos llama enemigos de Dios. Ese es el labrador, el que está cuidando la vida, de la que nosotros debemos estar aferrados. Hay otro versículo en Efesios 2, 4 al 5, si quieren se los leo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el labrador que cuida
da la vida. Y Cristo es la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿No le gustaría a usted ser fruto de esa vid? ¿Ser un pámpano en esa vid? ¿No le encantaría? Que Cristo sea la vid y nuestro Padre celestial el labrador. Ahora dice, siguiente versículo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay que ver aquí también parte del carácter de nuestro Padre, el labrador. Es un labrador celoso. Porque ¿de dónde recibe gloria el labrador? Del fruto de la vid, por supuesto. Nuestros campesinos colombianos son reconocidos por el café que producen. ¿Dónde está la gloria de nuestro campo? Si no es en el producto, en el fruto del trabajo. Es ahí, en el fruto, donde el Padre recibe gloria, como lo dice el versículo 8. Pero aún no nos adelantamos. Ahora, seguimos viendo, Jesús nos está diciendo que el labrador va a limpiar todo pámpano. Los que no producen fruto, los quitan, porque no le están dando gloria a Él. Pero los que producen fruto, los limpiará. Dice en Deuteronomio 4:24, y seguimos hablando del carácter de ese labrador. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Pero no nos confundamos. Él no quiere que nos enfoquemos en dar fruto. Porque Él es el que produce el fruto. La vid es la que produce el fruto. Él quiere que permanezcamos en Él. Y aún así, ese labrador cuida de nosotros. Es amoroso, es misericordioso, pero también es celoso. Entonces podríamos empezar a preguntarnos cómo estamos nosotros permaneciendo en la vid. Dice el versículo 2, sigo ahí. En la vida hay pámpanos que llevan fruto y pámpanos que solo están, pero no producen fruto. ¿Cuál es ese pámpano que produce fruto? Pámpano equivale a rama. ¿Cuál es esa rama que produce fruto? ¿Okay? Vamos a mirar en qué consiste ese permanecer. Cuando estaba preparando el pasaje, resulta que permanecer tiene dos significados, o está compuesto por dos elementos. Y permanecer implica vivir, pero también implica persistir. Implica vivir y persistir. Entonces, ¿cuándo empezamos nosotros a permanecer en la vida? Nosotros empezamos a permanecer en la vida cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor
y Salvador. Él es la vid. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero en el versículo anterior dice, porque por gracia sois salvos. No hay otra manera de dar fruto si no es permaneciendo en la vida. Pero ese permanecer implica reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Ahora, yo podría pensar en que me quedo con Jesús solamente como mi Salvador. Y espero recibir solamente las bendiciones que el ser salvo produce. Pero Él quiere que lo reconozcamos como Salvador y como Señor. Y esa de pronto es la parte difícil. Porque reconocerlo como Señor implica rendirnos, rendir nuestro ego, rendir nuestra voluntad a Él. Eso significa reconocerlo como Señor. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a dejar a un lado nuestro ser para que Él sea el Señor en nuestra vida? Ahora, dice el versículo 2 terminando, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y acompañado del versículo 3 le dice a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Él nos limpiará para que llevemos más fruto. ¿Con qué nos limpia el Señor? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Con qué limpia? Con la palabra. Con la palabra. Y podríamos pensar que también a través de las pruebas, de las dificultades, el Señor nos limpia. Pero es definitivamente a través de su palabra. Porque cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, cuando estamos entristecidos, cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios y buscamos el consuelo que Él tiene para nosotros en su palabra. ¿Y de dónde sacamos fuerzas nosotros para continuar? De su palabra. ¿Cuál es la necesidad que tenemos de venir un domingo a congregarnos a pesar de la lluvia y del frío? Si no es escuchar su palabra, si no es meditar en su palabra. ¿Y cómo describe Él su palabra? Juan 17:17. Yo lo leo, ustedes lo pueden anotar. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos va a limpiar el Señor? Por su palabra. ¿Y qué tanto nosotros pasamos tiempo en su palabra? Recuerden, el pámpano depende de la vid. Y no puede llevar fruto si no reconoce esa dependencia. Ahora reconocemos esa dependencia y el Señor, el labrador que es amoroso y celoso, nos limpiará. Y nos limpia con su palabra. Romanos 10:17 dice,
fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa es una fe que vence. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos cuando el pueblo de Israel reconocía a Dios. Cómo caen los muros de Jericó. Uno dice, marchando alrededor de ellos, ¿van a caer? ¿Y no fue así como cayeron esos muros? ¿Cómo fue que salieron de la tierra de Egipto el pueblo de Israel? Atravesando el río seco. Dios había abierto el mar para que pasaran. Y eso es un acto de fe. Pero ¿cómo puede ser fortalecida y enriquecida esa fe? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieren más? El Señor nos da mucho más para que estemos confiados en que su palabra es viva y eficaz. No se olviden de ese versículo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros pasando con Dios? ¿De dónde vamos a sacar fuerza nosotros si no pasamos tiempo con Dios? Salmo 119 es el salmo más largo, es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Y de qué habla? ¿Cuál es el tema principal de ese salmo? La palabra de Dios. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a saber las cosas que nos hacen daño o las cosas que nos van a apartar de Él si no guardamos su palabra? ¿Cómo queremos que nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para decidir por qué camino andar si no les enseñamos la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, cuando estamos tristes y afligidos o abatidos, ¿qué dice el Señor? Versículo 25 de ese mismo salmo. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Y de aquí, ¿quién me levanta? Y de aquí, ¿quién me saca? Entonces clamamos a Dios. Y dice, vivifícame según tu palabra. Es Él quien nos va a levantar. Es el labrador que usa su palabra para vivificarnos. ¿Quieren más? Por favor, wow. Dios, por favor, quiero más de ti. Versículo 143, les recuerdo. Este es el salmo más largo, es el capítulo más largo de la Biblia. Y ahí lo que usted tiene es solo palabra de Dios para animarnos, para levantarnos. Se han apoderado de mí. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Y me imagino el salmista
está sepultado bajo esa angustia, tanto que lo ha enfermado. ¿Y qué dice el pasaje? Oh, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Tu palabra es mi delicia. Ese es el labrador que limpia su vida. Y Cristo es la vida. ¿No queremos que el Señor nos limpie cada mañana? Y a mediodía, que renueve nuestras fuerzas, y en la noche antes de descansar, nuevamente nos esté recordando: yo soy el labrador. No te angusties, no te afanes. Yo soy el labrador. Ahora, en el versículo 4 y 5, Jesús va a enfatizar algo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y este versículo 4 lo presenta primero de una manera positiva. Yo soy la vid, permaneced en mí. ¿Cómo presenta esa misma situación en el versículo 5? Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En el versículo 4 lo presenta de una manera negativa. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Ahí hay un énfasis claro. Porque separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Ese es el énfasis que Jesús está presentando en esta parábola. No hay nada que hacer si estamos separados de Él. Lo necesitamos, aunque no lo queramos reconocer. Y lo necesitamos todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. No es solamente el domingo. Yo necesito tener una relación personal con la vid. O si no, ese pámpano se seca. O si no, ese pámpano no da fruto. ¿Y cómo se establece esa relación con Jesús? Cuando yo reconozco que soy pecador y que Él tiene vida y vida eterna. Cuando yo lo reconozco como mi Señor y hago su voluntad. De esa manera permanecemos en la vida. Nuevamente retomo el tema de permanecer. Ese es el énfasis en este pasaje. Implica vivir, morar, depender, quedarse en la vida. Y también implica perseverar y persistir. ¿Cómo Cristo, porque aquí dice,
en el versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cómo Cristo permanece en nosotros? Efesios 1:7 dice que fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Él permanece en nosotros por su Santo Espíritu. Y Juan 14:16 y 17 hace indudable ese sello. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Gracias, Dios, por ser mi labrador. Gracias, Dios, por cuidar tú de la vida. Gracias, Dios, por haberme dado tu Espíritu que mora en mí. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu de Dios, hace Dios en nosotros? Como manifestación de esa perseverancia, de ese permanecer en nosotros. Romanos 8:26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está en nosotros e intercede por nosotros, cuando aún nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos. Él permanece y persiste en nosotros. Ahora, Él también nos guía a la verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y recuerden lo que les decía, lo que leíamos sobre la herramienta que usa el Señor para transformarnos, su palabra. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Espíritu de Dios nos guía a la verdad. El Espíritu de Dios está en nosotros, pero no está pasivo. Y aun cuando nosotros vemos que nuestras fuerzas se agotan, Él persiste, Él persevera en la obra que le ha sido encomendada. De esa manera es como Cristo permanece en nosotros. Ahora dice: permanecer en mí. Ya vimos cómo permanece Él en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a permanecer en Él? Primero, es indiscutible, como ya lo había mencionado antes, que la manera de nosotros ser un pámpano en la vida es creyendo en Jesucristo. Es confesándolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otra manera. Ese es el primer paso que debemos dar. Y seguramente muchos a lo largo de nuestra historia han sido quitados porque no han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Otros, afortunadamente, han
sido limpiados. Para que reconozcan que sin la vid no es posible permanecer. Lo necesitamos a Él. Ahora, ya tenemos vida, porque hemos creído en Jesucristo. ¿Cómo perseveraremos? ¿Cómo persistiremos en nuestra relación con Él? Bueno, lo necesitamos a Él, hay que hacer un reconocimiento que sin Él no podemos. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No sé ustedes, pero esa tarea es tremenda. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y no más el ejemplo es Cristo crucificado, su Hijo. ¿Cómo vamos a hacer eso sin Él? Es decir, por más que usted asista el domingo a la iglesia, déjeme decirle que ni usted, ni yo, ni ninguno puede ser como Dios quiere que seamos si no permanecemos en la vida. Dice el versículo 2 de Efesios 5: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso no lo podemos hacer de ninguna manera si no estamos permaneciendo en la vida. Hay más. Este pasaje tiene... Ahora, no solamente es permanecer porque queremos, porque anhelamos ser como Él es. Recuerden que hay un león rugiente que nos quiere devorar. Entonces no solamente permanecemos en Él porque queremos ser como Él. Permanecemos en Él porque necesitamos ser cuidados, guardados, protegidos por Él. Recuerden que el enemigo se disfraza. Y hay cosas en este mundo que nos seducen, que llaman nuestra atención. Es la mejor manera como Él nos puede atraer. Satanás se disfraza. Y nos dice, esto te conviene, ven. Deja de permanecer en la vida. Ven, esto es más agradable. Esto te conviene. ¿Cómo vamos a resistirlo si no permanecemos en la vida? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, claramente lo dice, adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar es destruir. Es destruir. No es para consentirte. No es para darte gusto. No es para hacerte feliz. Es para devorarte. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber?
¿De qué manera Satanás se está disfrazando para devorarme? Si no permanezco en la vida, si no medito en la palabra de Dios, si no oro, si no comparto con los hermanos también mis angustias y mis necesidades, si no estoy atento a escucharlos a ellos también. ¿Por qué debo permanecer en la vida? Porque quiero agradar a Dios, pero también porque estoy en peligro. Puedo ser devorado. Ahora, ¿por qué más quisiera yo permanecer en la vida? ¿Qué dice 2 Corintios 12, 9 y 10? Y aquí es algo que yo debo reconocer. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que tenga una voz fuerte como la de mi madre, gracias. Segunda de Corintios 9 a 10. Sí, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo necesito reconocer que soy débil. Si no reconozco que soy débil, ¿qué necesidad tengo de permanecer en la vida? ¿Y qué cosas manifiestan mi debilidad? Dice, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Algo más? Se lo repito. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Alguien tiene necesidades acá? ¿Alguien ha pasado por angustia? ¿Cómo estamos de salud? Hoy bien, mañana no sabemos. Y eso solamente manifiesta nuestra debilidad. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos y volteamos a mirar a la vida. Y decimos, yo necesito permanecer en la vida. No solamente por agradar a Dios, no solamente porque Satanás está buscando a quien devorar, sino porque soy débil, soy frágil. Y eso demanda humildad. Permanecer en la vida demanda humildad. Reconocer que necesito a Dios, que necesito a Cristo en mi vida y necesito la obra de ese labrador amoroso en mí. Ahora, versículos 4 y 6, yo lo relaciono mucho. Porque el versículo 4 nos habla del aspecto negativo si no permanecemos en la vida. Y el versículo 6 nos va a decir qué pasa con el que no permanece en la vida. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque has sido misericordioso con nosotros. Y nos ha hecho permanecer en Él.
Porque de otra manera, si el labrador obtiene la gloria del fruto de su vid y los pámpanos no están dando fruto, pues los poda, los arranca. Pero gracias a Dios, Él abre nuestros ojos y nos muestra cuánto lo necesitamos, cuánto necesito permanecer en Él. Y ese es el mensaje de Jesús. Permanece en mí para que podáis llevar fruto. Ahora, el versículos 5 y 7 también están muy relacionados. ¿Qué dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué más? Todo lo que queráis os será hecho. Pero ojo, porque también podemos pasar por encima todo lo que hemos leído anteriormente y decir, todo lo que yo pida el Señor me lo va a dar. ¿Sí? Si permaneces en la vida, si la palabra de Dios permanece en ti, porque entonces no buscaré hacer mi voluntad, sino la del Padre. Entonces pediré según su voluntad. Y pediré para llevar más fruto. Y al que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y ese fruto dará gloria al Padre, al labrador, al que cuida de mí, al que me salvó con la muerte de su Hijo. Y podríamos retomar ese primer versículo que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién no anhela ser un pámpano en esa vid? ¿Quién no quiere ser un pámpano en la vid verdadera y ser cuidado por el labrador, por el Padre Celestial, que es amoroso, misericordioso, justo, verdadero, celoso? Recuerden dos cosas, las dos cosas que implica permanecer. El reconocerlo como Señor y Salvador. Y persistir, perseverar en esa dependencia. Gracias a Dios por los dolores, por las aflicciones, por las angustias. Porque de otra manera jamás reconoceríamos la necesidad que tenemos de perseverar en nuestra relación con Él. De otra manera, aquí vamos, ya soy salvo. ¿Qué más? Pero es necesario que reconozcamos cuánto lo necesitamos. ¿No es una bendición? Finalmente el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos de ustedes no quieren ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos de ustedes no anhelan ser ya discípulos de Cristo? Eso no es de los domingos. Eso es una vida entregada a Él. Una vida que permanece en Él.
Vamos a dar gracias a Dios. Porque este mensaje no tiene otra razón, sino animarnos, motivarnos, incluso cuestionarnos. ¿Estoy permaneciendo en la vida? ¿Permanezco en la vida? Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre omnipotente, que todo lo sabe, que conoce aún lo más profundo de mi corazón, que sabe realmente si estoy o no estoy en la vida. Él es el único que lo sabe. Y a través de este mensaje, Padre, tú nos preguntas, ¿quieres permanecer en mí? Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en ningún otro lado, en ningún otro lugar, vamos a hallar palabras de vida y de vida eterna. Porque solamente en Cristo es la vida verdadera. Y solamente el Padre es el labrador que cuida de nosotros. Tú cuidas de nosotros, Señor. Bendito y alabado seas tú por siempre. Para ti sea la gloria por los siglos.